Hermanos, vamos a ponernos de pie este día domingo y vamos a cantar con una gran sonrisa. Venga. Dice así. Cada día tu nombre bendeciré. Eso es. Morar en tu gloria y esplendor, y en tus maravillas meditaré, y en tu gran poder proclamaré tu salvación. Y de tu salvación diré tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Eres grande, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones, venga. Las generaciones te cantarán, eso es, y tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino, eso es, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Tú eres grande, oh, tú eres grande y digno de alabar. Así es. Ahora vamos a bajar todos a capela, venga. Dice, porque eres más grande de lo que imagino. Sí es, Señor. Y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino. Venga, ahora con sus palmas, dice, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Así es, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Tú eres grande y yo, tú eres grande y digno de alabar. Otra vez, y yo, tú eres grande y digno de alabar. Una vez más, y yo, tú eres grande y digno de alabar. Así es, Señor. Un aplauso, pueden tomar asiento y vamos con la lectura del día de hoy. Buenos días, hermanos. Vamos a ir a Salmos número 12. Me dicen un amén cuando la tengan. Salmo cortito, pero una excelente oración. ¿Están listos? Salmo 12.
Perfecto. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los perseverarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Vamos a orar. Señor, primeramente te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, para que nuestra oración llegue limpia ante ti. Y, Señor, te pedimos protección, te pedimos cuidado, líbranos de todos los males que nos rodean, Señor, haznos fuertes ante ellos. Y te agradecemos, Señor, por el cuidado, la promesa que tú tienes para con nosotros de mantenernos libres de todas las malas influencias, la gente que nos llegue a atacar y sobre todo ataques del enemigo, Señor. Estamos puestos nuestros ojos en ti, Señor, tenemos nuestra visión y enfoque, que tú tienes el control de todo y en ello confiamos, Señor. Por eso te damos gracias en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie una vez más para ir con el siguiente canto. Dice así. Sí. Por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal, toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Y quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Eso es. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción, eso es, luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios. Ahora más fuerte, venga. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Así es. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima, y por encima del sol. Fuerte. Por encima del sol. Ahora vamos a bajar.
acompáñenme con sus palmas todos. Venga. Así es. Dice así. Puedo pasar por el fuego que soplen los vientos, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Puedo pasar por el fuego que soplen los vientos. ¿Cómo? Se quiten los mares, Pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Fuerte. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Así es, Señor. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Puede subir las aguas firmes a mi alma cuando puedo ver. Ustedes fuerte y por encima del sol, por encima del sol, así es, por encima del sol. Es un aplauso para ustedes. Pueden tomar asiento, vamos a ver un video. Buenos días, hermanos, hermanas. Dios bendice sus vidas. Les pido de favor que me acompañen en la actitud de oración hacia las ofrendas y los diezmos que hoy vamos a dar. Padre bendito celestial, le damos gracias primeramente por la vida y la salud, rogando, Señor, que nos perdone todo pecado. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Así como también le pido, Señor, y le ruego bendiga cada peso que han de disponer hoy nuestros hermanos a traer al alfolil, Padre, que los multiplique al 100 por 1, Señor, bendiciendo sus alacenas, sus refrigeradores, Padre, y sobre todo en salud, Señor, vestimenta y calzado. Lo ponemos en sus manos, Padre, y le damos gracias por esta
actitud de obediencia que nos disponemos hoy a traer los diezmos y las ofrendas al alfolí. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Gozarme en tu poder. Vamos a repetir otra vez. Dice, bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús. Y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú. Alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Eso es, por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande, porque grande eres tú, y grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Una vez más, porque grande. Y porque grande eres tú. Así es. Y grandes son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar. Otra vez. Y bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús. Y gozarme en tu poder. Venga fuerte, porque grande. Hey. Porque grande eres tú. Y grandes son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Una vez más. Y porque grande eres tú, grandes son tus obras. Así es, Señor. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y bueno es alabarte, Señor. Así es, un aplauso. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Bienvenidos este día a la casa de Dios aquí en la Iglesia Bautista de Colosio. Y vamos al tiempo del mensaje. Hemos tenido un buen tiempo de alabanza, amén. Y la verdad también un buen tiempo, pues honrando al Señor con nuestros bienes. Son tiempos complicados, pero no deje de ser fiel porque el Señor es fiel, amén. Sabemos que el Señor cumple sus promesas, Él ha prometido suplir todo y me da mucho gusto poder participar de esto y también ver que muchos están siendo partícipes de estos. Vamos al mensaje esta mañana, este día. Nuevamente es un gusto verlos, a varios de ustedes, a todos en general, pero a varios de ustedes en particular. Sé que vivimos tiempos muy inestables, pues no hay mucha estabilidad y a veces esto complica las cosas para vernos, para platicar y todo lo demás. Pero gracias que hoy decidiste estar aquí y mi oración es que tú salgas bendecido, pues con la comunión, con la alabanza, pero también con el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver un mensaje que he titulado Creyentes en lugares incorrectos. Cuando la fe falla.
Y bueno, creo que el título lo dice todo, ¿verdad? El título por sí solo ya nos está diciendo de qué vamos a hablar. Y vamos a hablar de que hay ocasiones que como creyentes batallamos con dilemas morales, con tentaciones, con dificultades que ponen a prueba nuestra fe, y muchas veces esa fe desafortunadamente falla. Tenemos que ser muy honestos en esto, no porque se trata de nosotros, porque seguramente todos aquí como creyentes hemos pasado por esto, y pues la razón de estar predicando hoy esto, sino porque la misma Biblia nos habla de que siempre hay una lucha en hacer lo correcto o hacer lo que no le agrada a Dios. Y cuando estas cosas pasan, nos encontramos en lugares incorrectos, lugares donde Dios nunca quiso que nosotros estuviéramos. Cada vez que yo, y en mi propia vida, cada vez que yo me he encontrado en lugares incorrectos, o cuando he tenido que amonestar a algún hermano, hablar con él y decirle el por qué está en esos lugares incorrectos en su vida, normalmente siempre me pregunto, ¿y dónde estaba Dios cuando esto sucedió? ¿Dónde estaba nuestra fe? Porque cuando la fe falla, cuando perdemos de vista a Dios, cuando dejamos de ver a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el salvador de nuestra alma, entonces nuestra fe se apaga, se vuelve débil, y los problemas y las situaciones difíciles nos llevan de aquí para allá. Y aunque lo justificamos, lo racionalizamos y tratamos de encontrarle el sentido de por qué estoy en este lugar espiritualmente hablando, la verdad es que nos hemos movido del lugar donde Dios quería que estemos, ¿cierto o no? O sea, nos movemos constantemente de la bendición de Dios, y eso trae graves consecuencias a la vida del creyente, a nuestra vida espiritual. Por eso debemos nosotros aprender a identificar cuando nos estamos moviendo de la voluntad de Dios, del lugar correcto, del lugar donde Dios nos quiere tener. A veces puede ser hasta un lugar físico, pero hablando en un sentido amplio, en un lugar espiritual. La pregunta este día, hermanos queridos, amados, es: ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos en la posición correcta? ¿Estamos viviendo donde Dios nos quiere, o estamos en el lugar incorrecto? Porque muchas veces el creyente se encuentra en lugares incorrectos. Y hoy vamos a analizar 4 de muchos ejemplos que hay en la Biblia de creyentes que eran fieles, pero que terminaron siendo infieles por moverse del lugar correcto e ir a lugares incorrectos, pero que afortunadamente se arrepintieron y la gracia del Señor los restauró. Si tú hoy te encuentras en un lugar incorrecto, en un lugar donde Dios no te quiere, donde no es su voluntad, también hay esa gracia para ti. Tú puedes venir hoy en arrepentimiento a Cristo y puedes ser restaurado. Pero antes necesitamos, como dije la semana pasada, admitir que estamos en un lugar que no debemos estar. Si primero no podemos identificar, si primero no podemos reconocer que no es el lugar en el que estamos donde Dios quiere que estemos, no podemos hacer un cambio. Así que necesitamos analizar los casos que vamos a ver y ver cómo esto se identifica con nuestra vida. ¿Estamos listos? Hay 4 casos que vamos a tocar hoy, muy tremendos, diría yo, porque se trata de verdaderos héroes de la fe aquí, uno que otro quizás no, pero sí gente que impresiona, ¿no? Y vamos a ver en primer lugar a Abraham en Egipto, el primer lugar incorrecto, ¿sale? Impulsado Abraham por el temor, Abraham termina en Egipto. Luego vamos a ver a Lot, del que hemos hablado mucho, y este sí es un caso que ya conocemos más. Lot en Sodoma.
Lot terminó en Sodoma, también llevado por la codicia. Luego vamos a ver el ejemplo de Jonás en el barco. Jonás no debía estar en el barco, debía estar en Nínive y terminó en la panza de un pez, llevado por el resentimiento. Vamos a hablar del resentimiento también. Y luego, por último, híjole, este es uno de los más trágicos, David en la terraza, en lugar de estar en el campo de batalla, y terminó pecando sexualmente, adulterando en contra de Dios. Como ves, es tan fácil ceder a la tentación de ir a un lugar incorrecto cuando nos encontramos en situaciones complicadas. ¿Cómo eres tú, hermano? ¿Cómo somos cuando nos vemos ante dilemas morales, éticos o dificultades? ¿Huimos? ¿Nos movemos? ¿O nos mantenemos donde Dios quiere que estemos? Y te digo, esto puede ser algo espiritual, puede ser algo emocional, o puede ser algo físico también, ¿por qué no? Y vamos a verlo en las aplicaciones prácticas. Te aconsejo que tomes nota, de veras, yo pienso que esto te va a servir en el futuro mucho a identificar cuando estamos siendo tentados a movernos del lugar donde Dios dijo, aquí te quiero, aquí te voy a bendecir. Pero muchas veces nosotros, por temor, por codicia, por resentimiento o por lo que sea, nos movemos de la bendición de Dios. Pregunto nuevamente, ¿dónde estamos hoy nosotros? Y es un mensaje un poco extenso, pero yo espero que me prestes tu atención por los siguientes minutos. Voy a tratar de ser muy conciso, pero sí hay cosas muy importantes de estos ejemplos. Y vamos a ver en primer lugar, cuando huyes del temor, cuando el temor te empuja hacia un lugar donde Dios no quiere. El caso de Abraham, que terminó en Egipto, lo puedes leer en Génesis capítulo 12, del 9 al 20. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer aquí, pero tú lo puedes leer en casa y estudiarlo muy detenidamente. Génesis 12, capítulo 9, versículo 20. ¿Cuál era la situación de Abraham en este momento? Dios le había dicho, vete a tierra de Canaán, porque ahí te voy a bendecir. Amén. Dios le había dicho, allí en Canaán es donde yo te voy a bendecir. Pero resulta que Canaán no era un lugar fácil. Canaán, había una lucha feroz por la tierra. Abraham caminó por todo Canaán y no encontraba un lugar donde establecerse, donde tener su milpa, donde tener su casa. Y para acabarla de complicar, dice el capítulo 12 que vino una gran hambre sobre Canaán, una gran crisis económica, no había ni para comer en la tierra. Y Abraham se llenó de temor. Así que el temor llevó a Abraham, número uno, a dejar Canaán y viajar a Egipto para suplir sus necesidades económicas. Egipto estaba a cientos de kilómetros de distancia de Canaán, del lugar que Dios le había mandado que se quedase. ¿Se había movido Abraham? Se movió Abraham, pero vaya que se movió por temor. Abraham también fue llevado a mentir en tierra extranjera. Abraham se encontró en Egipto siendo un inmigrante, un extranjero, y tuvo miedo, y entonces mintió acerca de su esposa, y por poco pierde a la esposa también, y por poco hace que Faraón adultere, ¿verdad?, con Sara, y por temor hizo que Dios mandara plagas sobre Faraón y su familia por causa de él. ¿Sabes tú la historia si la has leído? ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de esto? Ahí tienes a un hombre de fe, el padre de la fe, que ante una situación económica precaria dejó el lugar de bendición que Dios le había dicho. Se puso nervioso, se preocupó, y no solamente eso, mintió y creó un desastre. Creó un desastre por no mantenerse en el lugar correcto.
Así que nunca dejemos, queridos hermanos, el lugar donde Dios quiere que estemos. El lugar más seguro para estar es donde Dios quiere que estés, no el que nosotros pensamos que debe de ser. No te muevas del lugar que Dios te ha mandado que estés a menos que Él te lo diga. No hagas como Abraham, que por temor se fue a Egipto e hizo un desastre. Algunos ejemplos de estos en tiempos de pandemia. Estamos en un tiempo difícil, ¿verdad? Y luego encima de esto, muchos dicen que el lugar donde vivimos aquí es mucho más complicado. Ya nadie quiere vivir aquí. Todos quieren irse de aquí. Y cuando yo escucho eso de creyentes, digo, entonces tú no entiendes nada. Entonces tú no entiendes quién es tu proveedor. Entonces, ¿dónde está tu fe? Es lo que siempre pregunto. ¿Y dónde queda Dios en medio de todo esto? Así que muchas veces vemos a creyentes que abandonan a la iglesia o dejan de ser fieles por tomar trabajos en otra ciudad o en días que tienen que congregarse. Ese es el ejemplo más práctico. O también creyentes, en este tiempo de pandemia, he visto muchos casos que por temor al coronavirus dicen, no quiero ir a la iglesia. Y se quedan en su casa el día domingo, se mueven del lugar de la bendición, pero sí salen al súper, sí salen al trabajo, y de todos modos, algunos de todos modos se enferman. Aunque se quedaron en casa, de todos modos se enferman. Hermanos, nosotros aquí estamos y no estamos violando la ley ni somos unos delincuentes. Queremos obedecer a Dios antes que al hombre, confiando en que Dios nos va a cuidar, y Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero la verdad es que muchos creyentes tienen tanto miedo, pero cuando van al trabajo no tienen miedo. Y cuando van al súper, ayer estaba así el súper, ¿ah? No hay miedo. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. ¿Quieres tener la seguridad de parte de Dios? No te muevas del lugar donde Dios te ha dicho. Y Dios ha dicho, ha mandado que no nos movamos del lugar donde Él nos dijo que estuviéramos. Génesis 12, 1, 2, más para que tú puedas recordar la promesa de Abraham, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, Génesis 12, 1, 2, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, ¿sí? O sea, Canaán, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Hermanos, Dios había cambiado su mente en cuanto a Abraham. ¿Había cambiado el plan para Abraham en Canaán? ¿Por qué Abraham decidió irse a Egipto entonces? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Lo que falló fue su fe. Y es lo que falla en nosotros muchas veces cuando se trata de obedecer a Dios. Cuando se trata de entender que Dios nos dice, no te muevas del lugar donde yo te he puesto. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día que se acerca. Hermanos, he aquí la exhortación para nosotros hoy. No dejes de congregarte, no dejes de venir a la iglesia, no dejes de conectarte a las reuniones en línea. Muchos de ustedes necesitan hacer algo al respecto. Yo sé que si fuera trabajo lo harían. Si fuera para que trabajaran, buscarían la manera de conectarse. Pero a veces la fe nos falla y nos movemos de los lugares. Tenemos fe para todo lo demás, pero a veces no tenemos fe para estar pegados a Dios, para mantenernos en el lugar que Dios quiere. Y esto, te digo, puede ser un lugar físico como el templo, puede ser algo espiritual, ahorita vamos a hablar de eso, o puede ser algo emocional. ¿De dónde te estás moviendo? ¿A qué lugar incorrecto te estás yendo? A donde Dios no te puede bendecir.
¿Abraham fue bendecido en Egipto? Tú dices, sí, salió súper riquísimo, Faraón le dio vacas, plata, oro, pero todo el desastre que hizo, ¿cierto o no? Y sí, tú puedes estar prosperando en tu trabajo, puedes estar prosperando en cualquier otro lado, pero si tú no eres fiel al lugar, a tu base, pues Dios no te va a bendecir como Él quiere bendecirte. Punto. Hablemos un poco del propósito de evangelismo, que es el que estamos viviendo como iglesia en este tiempo. A Abraham, su misión era hacer bendición a todas las naciones, y terminó siendo maldición para Faraón y su familia. Amén. Terminó siendo de mal testimonio en Egipto, hombre. El padre de la fe terminó siendo un mal testimonio en Egipto. Es lo mismo para nosotros como creyentes. Tú quieres ser bendición, quieres ser buen testimonio, confía en Dios, no entres en pánico. En medio de esta pandemia, Dios te va a cuidar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos realmente lo creen? Y van a dejar de andarse moviendo de un lado para otro y confiar en la provisión y no moverte de tu base. Ahora, hermanos, no me confunda, o no se confunda. Yo no estoy diciendo deje de trabajar. Algunos tenemos que trabajar. El que no trabaja, que no coma. Pero la Biblia es bien clara diciendo 6 días trabajarás y el 7º día es día de reposo consagrado al Señor. ¿No dice eso la Biblia? Hermanos, ¿y por qué violamos ese principio? Sin entender que al violar ese principio estamos haciéndonos daño. Dios no nos puede bendecir. Porque falla nuestra fe. Necesitamos analizar nuestro corazón hoy. ¿Por qué tememos más a la pandemia y a lo que está pasando en este mundo que a Dios? ¿Quién debe ser nuestro temor? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que quién debe ser nuestro temor? ¿El coronavirus? ¿Quién debe ser nuestro temor? Dios. Él es nuestro temor. Con Él debemos andar bien por la derecha. Abraham también olvidó esto y se fue a Egipto. Seamos de una sola pieza cuando viene el temor. Creyentes en lugares incorrectos. A veces el temor o por temor hacemos muchas cosas inconvenientes. No dejes que el temor controle tu vida. No dejes que el temor, deja que el Espíritu Santo sea el que controla tu vida y la guíe. El segundo caso es Lot en Sodoma. Y aquí vamos a ver cuando la codicia nos empuja también a lugares incorrectos. Codicia es un deseo fuera del lugar, exacerbado por acaparar o tener bienes y riquezas. Es algo que no es natural. El Señor sabe que tenemos necesidad de cosas, pero Dios dice que no debemos amar las riquezas ni debemos amar las posesiones a tal punto que eso nos lleve a destruir nuestra integridad. Dios no está en contra de las riquezas, pero Dios sí está en contra de las riquezas que destruyen nuestra integridad. Y Dios prefiere que nosotros nos alejemos de eso antes de que perdamos todo. Esto lo puedes encontrar en Génesis capítulo 13. Versículos 8 al 13, ahí está la historia de lo que pasó. Lot en Sodoma. Lot era el sobrino de Abraham, salió junto con Abraham y Sara de Harán y antes de Ur de los Caldeos, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, Abraham regresa a Canaán. Y otra vez, la tierra no era suficiente, había poco espacio en Canaán. Y Dios había bendecido tanto a Lot y a Abraham ahí en Canaán, que ya no cabían sus ganados para los pastos. Y entonces los pastores de ambos empezaron a pelear, hubo altercados por la tierra. Hubo un problema familiar, pues. Acabamos de tratar el problema económico, ahora estamos tratando el problema familiar. Entonces se pelean tío y sobrino.
Abraham ya aprendió la lección en el capítulo 12, ¿verdad? Ya aprendió que no debe ponerse loco, y entonces como buen tío le da la opción a Lot de que él escoja la tierra. Deciden separarse y le dice Abraham a Lot: mira, no peleemos, escoge tú a la derecha, yo a la izquierda, o yo a la derecha y tú a la izquierda. Tú escoge hacia dónde quieres agarrar tú la tierra y yo me voy en sentido contrario. Lot mira hacia el lado occidental donde está Canaán y ve que es pura montaña, que no hay agua, que hay puras piedras, que solamente pues sirve para tener ahí un tipo de ganado. Y luego voltea hacia el oriente y ve la llanura del Jordán, fértil, verde, las palmeras, los cocos, no sé, y dice: llevado por su codicia, sin pensar, porque había un detallito con las llanuras de Jordán, que eran colindantes con Sodoma y Gomorra. Y él, llevado por la codicia, decide escoger las llanuras del Jordán, ignorando que sus vecinos iban a ser Sodoma y Gomorra. Hermanos, es como los que viven aquí y sabemos, ¿verdad?, dónde está este lugar. Es como si tú vas y compras un terreno, el mejor terreno, y la casa más lujosa, pegado a la zona de tolerancia de esta ciudad. O sea, ¿pero por qué haces una cosa así? Es exponer a tu familia a cosas que no, a que vean, a que inclusive practiquen cosas que no quieres. Pero es que es una casa lujosa, es la mejor de la ciudad, y el terreno es el mejor de la ciudad. Sí, pero tus vecinos. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escogido una casa también pensando en el vecindario, no? Y no solamente en el lugar o la casa. Bueno, a veces por codicia los creyentes nos movemos a lugares incorrectos. Y de veras, no nos engañemos, querida iglesia. Tú dirás: aquí la codicia no tiene lugar porque somos creyentes. Yo creo que muchos hemos hecho cosas por codicia que Dios no quería que hiciéramos. Ese negocio que hiciste, quizás Dios no quería, ¿eh? Pero la codicia te hizo brillar los ojos y no debiste nunca moverte a ese lugar, o qué sé yo, o tomar ese trato, o dejar a tu familia. La codicia llevó a Lot a dejar la voluntad de Dios para irse al mundo. Sodoma y Gomorra representan todo lo que el mundo ofrece, representan la dirección equivocada. Lot no solo tomó la tierra o las tierras del Jordán, sino que fue poniendo, dice la Escritura, sus tiendas hasta Sodoma. O sea, él quería más y más y más. Y la codicia es algo que nos consume porque nunca nunca te sientes satisfecho. Siempre quieres ¿qué? Más y más y más. Y la Biblia es muy clara a decir que la codicia destruye al que la posee. Lot fue llevado a preferir la riqueza y comodidad sin importar la influencia pecaminosa de sus vecinos. ¿Cuántas veces hemos aceptado esto como creyentes por tener, o sea, es increíble con qué clase de gente nos hemos relacionado solo por unos pesos, hermano? Gente que inclusive está totalmente en contra de Dios, y tú trabajas y dices: pues es que tengo que trabajar. Y yo te digo, pero siempre hay opciones mejores, ¿cierto o no? no está Lalo aquí, aquí está Lalo. Y él puede darte testimonio de que lo mejor siempre es trabajar con gente piadosa, ¿cierto o no? Pero a veces, y Lalo también es testimonio, a veces cuando no tienes el trabajo y la necesidad, ¿verdad?, pues le vendes tu alma al diablo. Hermanos, eso no debe de ser. Tú debes saber discernir cuando aquel negocio, trabajo, trato o lo que sea va a destruir tu espiritualidad, porque eso es más importante, ¿o no? ¿Quién sabe? Algunos me dicen: la verdad no lo sé, pastor, yo creo que es mejor el salario que me pagan. Ese es el problema. Ese es el problema. No tenemos fe, hermanos.
Nos falla la fe. Y nos dejamos llevar por esto. Al final, ¿qué pasó con Lot? ¿Perdió sus bienes? ¿Perdió la esposa? Y las hijas lo deshonraron. ¿De qué le sirvió? Perdió todo Lot. Muchos creyentes pierden todo por seguir la codicia en lugar del temor de Dios. Muchos creyentes siguen fama, dinero y poder, pero el precio es demasiado caro. Quiero hablar a los jóvenes aquí. Los adultos somos proclives, creyentes adultos, pero creo que los jóvenes son más porque el mundo los deslumbra. Jóvenes, cuida tu corazón. Le hablo a todos los jóvenes aquí, cuida tu corazón. Cuida el tesoro que Dios te ha puesto en tu corazón. Es mucho más valioso que lo temporal. Y otra vez, no me confundas, no quiero decir que no estudies, que no seas un gran profesionista, que hagas pues tu dinerito. Yo no digo que no, lo que yo digo es que no debes seguir la fama, el poder y el dinero que el mundo te ofrece a costa de tu integridad. Te voy a dar 2 ejemplos. Cuando yo estaba en mi iglesia enviadora, yo fui pastor de jóvenes varios años, y yo pude ver esto obrando o en acción en la vida de algunos jóvenes tristemente. Había una señorita que era muy talentosa, que estaba creciendo en la iglesia, era guapa también, tenía muchos talentos artísticos, cantaba, y de repente un día simplemente llegó y dijo: Luis, me voy, dejo la iglesia, dejo el discipulado, dejo la ciudad, dejo todo, dejo el propósito de Dios para mi vida. Y yo le dije: ¿pero por qué? Porque me han ofrecido ser estrella de televisión. Verídico, hermanos. Estrella de televisión. Yo tengo tantos talentos, soy tan bella, que yo necesito estar en la televisión. Yo no sé quién la agarró y le dijo eso, Su propia madre estuvo de acuerdo. ¿Y saben qué pasó? Se fue. Jamás volví a escuchar de ella hasta apenas, y no está Rosy aquí presente, apenas la vimos en un programa de chismes y temas sensacionalistas, haciéndose pasar por otra persona. Ese fue el gran estrellato, y nunca más volvimos a saber de su integridad, de su cristiandad. Se perdió en Sodoma y Gomorra por seguir al mundo. Imagínate el potencial, el impacto que esta chica pudiera haber tenido para el evangelio, Hubiera sido una esposa de pastor o qué sé yo, una gran profesionista, y terminó en uno de esos programas que la verdad son de poca monta en la televisión. Y el segundo caso fue un joven. Un día nos entró un joven por ahí y estábamos en el ensayo de alabanza y tomó la guitarra, y cuando lo vimos tocar, ¡wow! ¡Qué talento! Tocaba como si estuvieras oyendo el disco. Maravilloso. Y estábamos todos así entusiasmados, y pues recibió a Cristo ahí y estaba muy contento. Lo invitó a alguien de la iglesia, obviamente. Y iba bien, estuvo un mes y medio en la iglesia, estaba animado, estaba cambiando. Pero un día, un amigo inconverso lo invita a un bar, y en un cantabar o algo así, y resulta que ahí había instrumentos, y él empieza a tocar su guitarra. Historia verídica, no es un cuento que te estoy contando. Y él empieza a tocar el instrumento, y nuevamente brota ese talento, ¿verdad? Y me cuenta el amigo cristiano, porque le contó a él, ¿no? Me cuenta que cuando ya él terminó de tocar, todos los que estaban en el cantabar lo agarraron en hombros y lo levantaban y lo empezaron a alabar, y le dijeron: tú eres lo máximo. Desde ese día no lo volvimos a ver en la iglesia. Hermanos, ¿piensas que el mundo está jugando contigo? Jóvenes, ¿piensas que tú eres más fuerte que eso?
Pero estamos en el mundo, pastor, y tengo que ir a la escuela y tengo que, pues, buscarle el modo. ¿Está bien eso, jóvenes? Lo que no está bien es amar eso. Está bien usar los recursos del mundo, porque todos los recursos que están en el mundo son para hacer la obra. Es para ti, Dios los creó, amén. Pero lo que no está bien es amar eso. Primera de Juan 2, 15 al 17 nos dice esto, queridos hermanos. Nos recuerda esto, con mucha ternura el Señor nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el ¿qué? En el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, hay un problema con aquel que habla, que diciendo que es cristiano, ama al mundo. Quiere decir que hay algo que no concuerda. Querido creyente, que nos ven también a través de la transmisión, si tú amas al mundo más que a Dios, algo no concuerda. El amor del Padre no está en ti. Porque todo lo que hay en el mundo, versículo 16, ¿qué cosas? Los deseos de la carne, ¿verdad? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de quién? Sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Lot se perdió entre la fama, el dinero y el poder, ¿cierto o no? Dice un predicador, y lo acabo de recordar, y me parece muy bien porque es algo que podemos recordar. Todos en algún momento, creyentes amados, todos aquí vamos a batallar con la lana, con la fama y con la cama. Todos aquí. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar llevar por el mundo? ¿Solo por lana, cama y fama? Entonces debemos cuidar nuestro corazón. Jóvenes, sobre todo ustedes, tan tiernitos su corazón. No se endurezca su corazón a Dios. No sea usted orgulloso. Deje que Dios guíe su vida. No ame al mundo, ame al Padre, porque el que ama al Padre y su palabra permanecen ¿para qué? Para siempre. Yo sé que estos dos jóvenes hubieran sido otras cosas si se hubieran quedado en la iglesia, ¿cierto? Yo creo que sí, pero se fueron al mundo. Ahora, aplicado al propósito de evangelismo, Lot y su familia debieron quedarse en Canaán e ir a Sodoma solo como para hacer influencia y predicar el evangelio, ¿no? Debieron ir a Sodoma para predicar a los sodomitas sobre su pecado, para que se arrepintieran y fueran librados del juicio de Dios. Pero en el contrario de eso, Lot casi también se lo fríen junto con Sodoma cuando vino el juicio de Dios. En lugar de ser un instrumento de salvación, casi también le toca cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Y si no fuera por la intercesión de su tío Abraham, ¿quién sabe qué hubiera sido de Lot? Lot y su familia se convirtieron en creyentes tibios y apagados, con valores ambivalentes. Hermanos, nuestros valores reflejan nuestro carácter. No está bien que estemos con un pie en el reino y con el otro pie en Sodoma. Eso no habla de integridad. Hermanos, ¿amamos más a este mundo que a Dios? No me responda, respóndase usted, ¿verdad? ¿Dónde estás esta mañana? ¿Sigues confiado? ¿Sigues pegado a Dios? ¿O estás poniendo las tiendas, tus tiendas, cada día más cerca de Sodoma y cada día más lejos de Dios y de su obra y de su reino? Creyentes en lugares que incorrectos. Cuidado con los deseos de este mundo. Cuidado, jóvenes, cuidado. Nada se compara a lo que Dios te ha dado. Jesús debe ser tu tesoro, y si no lo es, búscalo en su palabra para que Él cambie tus deseos. Si
Tú dices que yo no deseo a Jesús, yo deseo el mundo. Pues busca, si verdaderamente es un creyente, búscalo en la palabra, diligentemente, como si fuera tesoros. ¿No lo vimos ahora apenas, profesionistas? Como en busca de la sabiduría, ¿no? Como a piedras preciosas, como un billete de 50 que está por aquí. No es cierto, estoy bromeando. Así como buscamos los tesoros terrenales, así debemos buscar a Cristo para que nuestro corazón no se vaya al mundo. 2 casos ya llevamos, ¿verdad? Por temor y por codicia, por amor al mundo. Ahora vamos al tercer caso, Jonás en el barco. Y aquí vamos a tratar el caso del resentimiento. Hermanos, el resentimiento, la amargura contra alguien, contra algo o contra Dios es algo que te va a destruir y te va a apartar de los propósitos de Dios. Si tú estás sentado hoy aquí o me estás viendo por la cámara, yo te quiero decir, tú necesitas arreglar el tema del resentimiento en tu vida. Esa inconformidad, ese enojo que tienes contra la situación, contra una persona o contra Dios, porque eso te va a apartar de los propósitos de Dios para tu vida. Y lo digo con la seguridad de que todos hemos recibido heridas aquí. No hay nadie aquí que diga, a mí nunca me han herido. Todos hemos sido lastimados, todos. Aún por nuestros propios padres, aún por nuestros propios amigos, aún por la gente que debiendo amarnos nos lastimó. ¿O no? Y no importa cuán joven estés, hay jóvenes aquí que están bien resentidos. Y no lo van a admitir, yo les voy a pedir que levanten su mano. Pero se nota que tú estás resentido. Y eso te va a apartar del lugar correcto. Necesitas, con amor te lo digo, tratar con el resentimiento que traes. ¿Quieres verlo? Lo vas a ver ahí en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 5. Jonás capítulo 1, versículos 1 al 5. ¿Vamos bien hasta ahí? Tengo algunos minutos todavía. Tú lo puedes leer en casa. Jonás capítulo 1, 1 al 5. ¿Cuál era la situación? Bueno, un día Dios se levanta y le dice a Jonás, que era profeta de Dios, ¿verdad? Cuyo significado, ¿sabes qué significa el nombre de Jonás? ¿Alguien me puede decir? Paloma. Y una paloma es algo inofensivo, ¿verdad? Pacífico. Por eso la paloma tipifica la paz, ¿verdad? O sea, Jonás debía haber sido como una paloma que llevara buenas nuevas. Y entonces Dios dice, bueno, como tengo aquí a Jonás, la paloma, lo voy a mandar a dar un mensaje. Y le dice, quiero que te levantes y vayas a Nínive, allá a los asirios, y les prediques para que sepan que yo estoy molesto por sus pecados y que si no se arrepienten, los voy a destruir. Pero si se arrepienten, yo los voy a ¿qué? A perdonar. Cuán bueno y misericordioso es nuestro Dios. Cuán bueno y misericordioso es nuestro Dios. Pero Jonás, al igual que muchos cristianos, reaccionó de una manera equivocada. Jonás, en lugar de decir, sí, yupi, qué padre, la misericordia del Señor para los asirios, ¿eh? Que se arrepientan, que se enoja con Dios. ¿Algún parecido con la realidad? Que se enoja, se resintió. ¿Por qué se resintió Jonás? Te voy a decir. Porque la misericordia mostrada a Israel por tanto tiempo y tantas veces, y que Israel rechazó, ahora estaba siendo llevada o dispensada a los gentiles. Jonás es una prefiguración de lo que Cristo iba a venir a hacer. Amén. O sea, es Dios mostrando lo que a través de Cristo iba Él a hacer, que la salvación no era para Israel nada más, sino también para ¿quién? Para los gentiles. Pero Jonás dijo, no puede ser.
La salvación solo es de Israel. Los otros israelitas somos acá lo más especial del mundo, ¿ah? Y menos de esos asirios. Ahora te digo por qué. Porque los asirios eran un pueblo sanguinario y enemigos de Israel. No se caían bien. ¿Cuántas veces nos mostramos así con los que no nos caen bien? ¿Cómo que Dios le va a dar a él lo que a mí debería darme? ¿Ah? Y entonces el resentimiento, Jonás se puso celoso. ¿Cómo que ahora Dios le va a dar la misma gracia a los enemigos que a mí, que a mi pueblo? Se puso celoso, se resintió. Y el resentimiento llevó a Jonás número 1, a huir y desobedecer el mandato de Dios. Es lo que hace primeramente el resentimiento. Nos hace ser rebeldes a Dios. Número 2, a abandonar su responsabilidad como profeta de Dios. Él era un profeta de Dios y bueno, si tú estudias la antigüedad, o sea, ser profeta de Dios no era de que hoy quiero, mañana no quiero. El ser profeta de Dios era un llamado, y aguas con aquel que no cumplía su llamado. Se las iba a ver con quién, con Dios. Es como tu esposo, tú eres llamado a pastorear a tu esposa y a tus hijos, y aguas que estés renunciando a ese llamado por resentimiento, por cualquier otra cosa, porque tú le vas a dar cuentas a Dios. Es que estoy enojado, mi esposa no me respeta, mis hijos esto, y estoy enojado, y entonces ya no hago nada. Hermanos, hey, aguas, no te duermas, aguas, hombres, de veras, no te duermas. Número 3, también el resentimiento llevó a Jonás a deprimirse. Se fue a un barco, bajó hasta el fondo del barco y ahí se quedó dormido mientras la tormenta azotaba el barco. ¿Sí o no? Un cuadro de depresión ahí. El chavo estaba deprimido. Eso es lo que hace el resentimiento. Cuando tú lo estás ahí y no tratas con él, te va a llevar a la depresión, y la depresión te neutraliza. Ya no puedes hacer nada, ya no reaccionas. ¿Psicóloga? ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy de acuerdo? No reaccionas, ya. Te quedaste ahí paralizado, ya no haces nada, ya no dices, ya no haces, ya no nada. Hermanos, es muy peligroso el resentimiento. ¿Cómo terminó Jonás? Fue echado al mar y fue tragado por un pez, que en un sentido devocional es un cuadro de muerte espiritual. Jonás murió, ¿cierto o no? Jonás murió. Cuando tú te rehusas a obedecer a Dios por resentimiento, por enojo, por rebeldía, tú estás a punto de morir espiritualmente, si no haces algo antes de. ¿Cuál es la aplicación práctica? Hermano, ¿ha conocido a usted a alguien que se haya mostrado resentido porque un miembro recién bautizado o uno que recientemente se ha activado en la iglesia recibe la atención y la preferencia de los demás miembros? ¿Conoce a alguien así? Se ponen celosos porque le está yendo bien al otro hermano que no se lo merece. Yo sé que nadie lo va a admitir, pero sí somos así. Nos dan celos. Y te lo digo porque yo soy igual. Queremos la atención. Somos egocéntricos. ¿O has conocido a alguien que ha abandonado su responsabilidad o llamado delante de Dios solo porque se resintió? No, hermanos, esto lo he visto infinidad de veces. Padres resentidos, madres resentidas, hijos resentidos, ministros resentidos. Eso es una pandemia eso. Y desafortunadamente no hacemos mucho por tratar con nuestro resentimiento. Debes recordar el peligro del resentimiento. Tú que has vivido años en resentimiento, necesitas entender que eso no es la voluntad de Dios. Estar resentido es estar en un lugar incorrecto, porque no es la voluntad de Dios que tú estés resentido con nadie.
Pero es que usted no sabe lo que me hicieron, pastor. No importa lo que te hayan dicho, obedece a Dios. No importa lo que te hicieron, obedece a Dios, no te resientas. Perdona. Hebreos 12:15 dice: mirad bien. O sea, aguas, ¿no? No sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? La bendición, la paz, el gozo y todo eso que Dios quiere darnos, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura y os estorbe para recibir la gracia y la bendición de Dios, por ella sean muchos ¿qué? Contaminados. ¿Puedes ver todo lo que te estás perdiendo por causa de tu resentimiento? Por causa de estarte agarrando a lo que te hicieron, a lo que te dijeron, a que te sacaron la lengua, a que te menospreciaron o qué sé yo, hermanos. Todo eso es parte de la vida. Desafortunadamente somos pecadores y vivimos entre pecadores y vamos a ofender y nos van a ofender, y eso pues es parte de la vida, pero eso no quiere decir que vamos a vivir resentidos siempre y para siempre. Hello. Hay mucho silencio. ¿Sí están aquí? Creyentes en lugares equivocados. Llevamos 3 casos. Y no es que a fuerza quiero que te identifiques con alguno, pero creo que podemos tomar de cada caso, ¿cierto o no? Para nuestra vida. Y necesitamos volver, hermanos. Necesitamos volver. Al menos te digo yo, tú necesitas volver. Ahí tengo una frase que te va a servir, ¿sale? Para tratar con el resentimiento. Esto debe ser como, no me gusta esa palabra mantra, algunos lo usan, pero a mí me suena raro. Pero es una afirmación, ¿sale? Es un pensamiento que debes traer siempre. Perdona todo, siempre y rápido. Voy a decirlo de nuevo. Perdona todo, siempre y rápido. ¿Cuánto les gusta el mole? ¿No les gusta el mole a algunos? Ah, usted no es mexicano. No es mexicano entonces usted. ¿Te encanta el mole? Sí, sí. El mole es lo que creo que es el cuadro mejor de la familia mexicana en la mesa, ¿cierto o no? Y a todos nos encanta el mole, y el muslito, y la piernita, y todo lo demás. Lo que no nos gusta es lo que queda en el fregadero al final. ¿Qué queda? ¿Verdad? Ahora, lavar mole para las cocineras aquí es de lo más complicado, ¿cierto? ¿No? Lavar platos de mole, o sea, es muy tedioso, es bochornoso. Bueno, así es el resentimiento. Cuando ya están ahí los platos llenos de mole, lávalos todo, lávalos siempre y lávalos ¿qué? Porque si no lo haces, ¿qué va a pasar con ese mole? Ustedes lo saben, mujeres, ¿cierto? No? Es lo mismo que tienes que hacer con el resentimiento. Déjalo, es un lugar incorrecto. Todo, siempre y rápido. Y hablando del propósito de evangelismo, ¿cómo afecta mi testimonio esto? Bueno, muchos creyentes, al igual que Jonás, reciben numerosos llamamientos que vienen del Señor. Todos los creyentes hemos recibido un llamado. Y a veces, como Jonás, huimos, desobedecemos o evadimos nuestra responsabilidad a cumplir ese llamado por causa del resentimiento. Y uno de los más grandes llamados es a cumplir con la gran comisión. Amén. A anunciar las buenas nuevas y la misericordia de Dios aun a aquellos que nos parecen menos merecedores. Aun aquel que te ha ofendido, aun aquel que te ha lastimado, aun aquel que es tu enemigo. Cristo dice que debemos ir como a Jonás, ve y predícales. ¿No cree que deberíamos de ser un poquito más que los fariseos como creyentes?
¿No cree que deberíamos ir más allá que los fariseos como creyentes? Porque si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, dice, no entraremos en el reino de los cielos. ¿O no dice así? Entonces dejemos esas actitudes fariseicas, de que la salvación solo es para nosotros, hermanos. Porque somos alguna suerte de gente especial, no. La salvación es para todos. Y Dios no es como nosotros, amén. Porque si Dios fuera como nosotros, quizás no nos hubiera escogido. Pero gracias a Dios por su misericordia, ¿cierto? Demos lo mismo a los demás. Seamos misericordiosos como Él ha sido misericordioso. Y a lo mejor esa es la razón por la cual tú no evangelizas tanto como debieras. Porque estás resentido. Pero una persona que tiene amor y gozo quiere hablar a los demás de Dios. Definitivamente, ¿cierto o no? Voy al último, y ese es el más, que a mí me parece el más triste. David en la terraza. Tengo unos minutitos. David en la terraza. Cuando cedemos a la lujuria. Segunda de Samuel 11, 1 al 5. Quizás décadas atrás esto hubiera sido un mensaje más para los hombres, pero hoy en día se ha comprobado que las mujeres también tienen este problema. El 50% de las infidelidades son por las mujeres. Solo que la mujer es más lista para ocultarlo. El hombre no sabe mentir. Pero la mujer sí. Así que aguas, jóvenes, sobre todo otra vez, voy con ustedes. Yo sé que los adultos también somos tentados en esta área. Pero jóvenes, cuida tu vida del pecado sexual, de la inmoralidad. Señoritas y jóvenes aquí se ven tan bien así, sanos, fuertes, contentos. El pecado es una manzana atractiva por fuera, pero venenosa por dentro. Cuídate, ¿sale? Cuídate. Tú dices, pero yo sé cómo manejarlo, pastor, mire, soy lista, soy listo. La lujuria ha derribado reyes. Hizo caer a Sansón, hizo caer a Salomón, que era el más sabio, Sansón el más fuerte, e hizo caer a David, que era el más entregado a Dios. ¿Qué no podrá hacernos caer a nosotros, hermanos? ¿Qué no podrá hacer caerte a ti, joven? No juegues, ya hablamos de eso, ¿verdad? Huye, hablamos de la tentación la semana pasada. ¿Qué debemos hacer con la tentación? Huye, no juegues. ¿Cuál era la situación aquí en 2 de Samuel 11, 1 al 5? Lo puedes leer en casa, rápido. Bueno, dice, inicia el capítulo 1 de 2 de Samuel 11, que llegó el tiempo cuando los reyes salían a la guerra, o sea que había un tiempo para ir a pelear, ¿no? Pero en lugar de eso, de salir a la guerra, David mandó a su general y a su ejército, y él se quedó en el palacio a descansar. De eso de cuando nos relajamos, ¿cierto o no? Cuando nos relajamos, la lujuria entra. Cuando nosotros creemos que ya somos poderosos de tal manera que no somos Superman y Superchica, allí es donde la lujuria te está esperando, el pecado en general. Entonces, David no se va a la batalla, aquellos están peleando y él piensa que ahora él debe quedarse en el palacio. Y resulta que un día se levanta, y dice la Biblia que se levantó tarde, o sea que agrégale a esto, a que David se confió, aparte se estaba volviendo perezoso. Dice que se levantó por la tarde. Fíjense que la inmoralidad y la pereza van juntas. Normalmente la gente perezosa es inmoral o tiene defectos de carácter. Por eso la pereza la condena a Dios, y si tú eres perezoso necesitas tratar con eso. Y entonces ahí tienes a David y sale a la terraza, ¿verdad? Ve ahí su reino y de repente ve ahí un jacuzzi al aire libre y ve una mujer hermosa desnuda bañándose. Ahora, eso no hubiera sido ningún problema porque, híjole, pues nosotros vivimos en un mundo que eso casi te lo pasan por enfrente todos los días, ¿cierto o no? La televisión, las redes sociales, híjole, todo está tan sexualizado. O sea, eso no sería el problema.
Porque si realmente ese fuera el problema, tendríamos que salir de este mundo. No, el problema es que David vio a la mujer y empezó a saboreársela. Empezó a decir, ah, caray, oh, caray, oh, caray. Y ahí es donde, acuérdense lo que dijimos ayer de la tentación. Empezó a jugar con la tentación y dejó que su corazón se llenara de lujuria. Y entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David estaba en el lugar incorrecto. En vez de estar en la batalla, se quedó en su palacio. Y así muchas veces nosotros, que batallamos con diferentes pecados continuos, como dije la semana pasada, nos ponemos en la ocasión, ¿eh? Ya vamos a hablar de eso ahorita. ¿Qué le llevó a David su lujuria? ¿O a qué le llevó? Número 1, le llevó a tener relaciones sexuales con alguien que no era su esposa. En aquel tiempo Dios les permitía a los reyes tener muchas esposas y esto no se entiende simplemente. David tenía muchas esposas de todos los colores y sabores y sin embargo terminó acostándose con la que no le pertenecía. ¿Qué cosa, no? Porque la lujuria, al igual que la codicia, es un deseo que no se sacia. Quieres más, quieres más, quieres más, quieres más. Varón, si tu esposa no te es suficiente, ninguna te será suficiente. Hello. Varones, si tu esposa no te es suficiente, ninguna te será ¿qué? Suficiente. Igualmente, esposas. También la lujuria le llevó a abusar de su posición y autoridad, y te voy a decir cómo. Primero dijo, a ver, tráigamela. A veces pensamos que porque somos ricos y poderosos, bueno, yo no soy rico, pero podemos hacer lo que queramos, y no es cierto. Y entonces él dijo, pues yo soy el rey, tráigamela, ¿va? Y se acostó con ella. Y luego, a las pocas semanas le dijeron, oye, ¿qué crees, rey? Quedó embarazada. Y David dijo, no, en la torre. Bueno, no dijo así, ¿verdad? Dijo, gloria a Dios, aleluya. Y entonces trató de ocultar, y ese es el problema del pecado sexual. El pecado sexual no nada más es algo que es delicioso, pero después vienen las consecuencias tremendas, sino que además es tan vergonzoso que hay que ocultarlo. Y entonces Jesús, ¿por qué estoy diciendo Jesús? David planea ocultar su pecado, trae a su marido Urías de allá, que está allá en la guerra, y le dice, mira, vente. Lo embriaga y le dice, vete a dormir con tu esposa. Pero Urías era más íntegro que David y le dijo, no, hombre, ¿cómo yo me voy a ir a dormir con mi esposa mientras allá están peleando mis hermanos en el campo de batalla? Así que se quedó en la puerta del palacio y no fue a dormir con su esposa. Qué desfiguros hacemos como creyentes, ¿no? Cuando andamos en lugares incorrectos. El rey haciendo estas cosas. Y como entonces Urías era demasiado íntegro, lo mandó a matar. Ese fue el pecado de Urías, ¿no? Leal, valiente, íntegro. Y entonces David, no me estorba, mátenlo. Y lo pusieron cerca del área más difícil de la guerra y lo mataron. ¡Wow! Imagínense, hermano. ¿Quién dijo? ¿Qué delincuente dijo eso? ¿Qué secuestrador dijo que hizo eso? No, lo hizo el varón conforme al corazón de Dios. David. Y si eso le pasa a un varón conforme al corazón de Dios, ¿qué hay de nosotros? ¿Pensamos que vamos a salir librados de la lujuria? Vivimos en un mundo donde el pecado sexual y la lujuria es normalizada, ¿cierto o no es cierto? Bueno, no sé qué mundo viven, pero en el que yo vivo, el sexo es normal. Normal, lo más normal. La promiscuidad y todo eso es normal. Pero ¿qué dice Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que la pornografía, la masturbación, la fornicación, el adulterio y cualquier inmoralidad sexual son pecados que deben ser rechazados determinantemente por el creyente. Ahora, quiero suavizar el tono. Si tú estás aquí y estás luchando con pecados sexuales,
o has caído presa de la lujuria, no hagas lo que hizo David. Gracias, Richie. Yo decía, me estoy asando acá. Ya huele a tacos al pastor acá. Es para que se relajen tantito, ¿sale? Un chistecito ahí. Mira, hermanos, si estoy hablando de esto, no es para condenarte, jóvenes, no es para condenarte, adultos, no es para condenarte. Estoy hablando de esto para ayudarte a salir de esta trampa mortal que es la inmoralidad sexual. ¿Vale? Por eso lo está Dios mandando a hablar hoy. Si has caído presa de la lujuria, si has pecado en esta área, si has deshonrado a Dios, si estás luchando con pecados sexuales, yo te animo a que regreses a Dios. Para eso tú necesitas admitirlo y necesitas confesarlo. David no lo admitió y no lo confesó y todo se complicó. Hasta me salió en verso, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Todo se complicó? Si David inmediatamente que supo que estaba embarazada, Betsabé, hubiera clamado a Dios y decir, me arrepiento, disculpe, ¿qué puedo hacer? Quizás Dios hubiera tenido misericordia, ¿cierto o no? Pero no solamente no lo admitió, lo ocultó. Y tuvo que venir un profeta, Natán, y le dijo, tú eres ese perverso, ¿ah? Y lo exhibió públicamente. Y luego Dios mató a la criatura como castigo. ¡Ay, qué feo es Dios! Bueno, es que la paga del pecado es que siempre alguien va a salir lastimado. ¿Qué importa? Es mi pecado, yo hago como dicen, ¿no? Es mi cuerpo, yo hago lo que quiero. Tú no sabes que alguien va a salir lastimado. Porque la paga del pecado es muerte y esa ley se cumple indefectiblemente. No lo ocultes, jóvenes, sobre todo ustedes jóvenes que están tan expuestos, porque además no tienen una pareja, o sea, no están casados, y sé que la presión a veces es muy fuerte. Resiste, habla con alguien, échate un baño de agua fría, métete a la tina con hielos, ¿verdad? Pero no lo ocultes. Ve con alguien de tu confianza y dile, estoy batallando en esta área. Jóvenes que están ayudándome en el staff, liderando, por favor, ven conmigo, yo te voy a ayudar. No lo ocultes, no juegues, porque todo se va a echar ¿a qué? A perder. Primera de Corintios 6, 18 al 20 nos recuerda por qué la inmoralidad sexual es un pecado que Dios aborrece. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué? Peca. Y te voy a decir por qué. Tú piensas, pero si yo le ando dando vuelta de la hilacha, yo me siento bien, ¿verdad? Te voy a decir a qué se refiere. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Contra quién pecas? ¿Quién está ahí contigo cuando le estás echando ganas? ¡Wow! Y haces partícipe a Dios de eso, ¿no? ¡Wow! ¿Crees que Dios estará muy contento? El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, y este es el mandato. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo ya no es nuestro y sirve solo para una cosa. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, no para pecar. Pero ¿cuántos creyentes agarramos el lugar incorrecto y agarramos este cuerpecito y en vez de ponerlo en el lugar de glorificar a Dios, lo ponemos en el lugar de pecar contra Dios? ¿Cierto o no? Y hermanos, tú y yo no podemos ser inocentes de agarrar algo que no es nuestro y usarlo para cosas que no se deben. Vamos a dar cuentas por eso. Y me incluyo, hermanos. Me incluyo. Debemos andar con mucho temor y temblor. ¿Qué hago, pastor? Porque usted sabe que yo sí he andado así como del tingo al tango, picando flores por todos lados. Espera, te voy a decir algo.
1 Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos ¿qué? A otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho, hermanos. Busca hablar con alguien, busca ayuda. Y ya voy a terminar, ¿sale? En cuanto al propósito de evangelismo, David, debido a no tratar con la lujuria, destruyó su vida familiar y su testimonio con la sociedad. A partir de ese hecho, la vida familiar de David fue un infierno. Como creyentes debemos honrar a Dios con la manera en que manejamos nuestra sexualidad, fuera o dentro del matrimonio. Creyentes en lugares incorrectos. Abraham debió quedarse en Canaán, donde Dios le iba a bendecir, y terminó sufriendo en Egipto. Lot debió quedarse en Canaán con su tío Abraham, que era el bendito, y en lugar de eso escogió perderse con la gente de Sodoma. Jonás debió cumplir el llamado de Dios a Nínive, y en lugar de eso terminó en la panza de un pez. David debió salir a la batalla y terminó pecando desde la terraza de su casa. ¿Y tú? ¿En qué lugar estás en este momento? Es que yo soy creyente, yo debo estar en el lugar correcto. ¿Seguro? ¿O estás dejando que el temor te lleve a un lugar incorrecto? A abandonar el lugar donde Dios te ha pedido que estés. ¿O estás dejando que la codicia, el amor por el mundo te esté afectando para no obedecer a Dios? ¿O estás dejando que el resentimiento te aparte del propósito de Dios para tu vida? ¿O estás dejando que la lujuria destruya tu vida y uses tu cuerpo no para glorificar a Dios, que es el lugar correcto, sino para ofender a Dios? Cualquiera que sea esta situación, o cualquiera que sea la razón por la cual tú estás hoy en un lugar incorrecto, ya no lo ocultes. Esta es la clave, este es el antídoto, ¿sí? Ya no lo ocultes, admítelo, ya no lo niegues, confiésalo. Ven a Cristo hoy, pide ayuda a Dios primero y luego a alguien de tu confianza que te ayude a ir al lugar correcto. Creyentes en lugares incorrectos.